Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a comenzar nuestro podcast de lecturas bíblicas en un año. Vamos a estar compartiendo algunos textos de las Escrituras hasta culminarla por completo en un año, y vamos a estar compartiendo breves reflexiones de aquello que el Señor nos muestra en su palabra. Comenzando por Génesis capítulo 1 y siguiendo el sistema de lectura de Robert Murray McCheyne, un plan de lectura de la Biblia en un año precioso. Vamos a compartir algunas reflexiones para nuestra vida diaria, ahora con el primer video de nuestra serie este jueves 1 de enero. En el capítulo 1 de Génesis vamos a encontrar el relato más conocido que tenemos en la escritura, sobre todo, que es el relato de la creación. Pero hay algo que debe llamarnos la atención, el centro de este relato y del resto de los relatos que vamos a estar leyendo en este primer podcast de nuestra serie, que Dios tiene el poder para crear, sostener y restaurar todas las cosas. En primer lugar, llama la atención en este texto cómo Dios crea la luz en el primer día. Científicamente, o dentro de la física, serían todo el espectro luminoso que van desde los infrarrojos hasta los ultravioletas, pasando por rayos X y parte de ese espectro que es la luz física que nosotros vemos. Ahí comienza también el tiempo. Por eso es que dice, versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. O sea, esta frase que se repite en varios lugares del capítulo 1 nos va a enseñar que dentro de la perspectiva divina estaba bien aquello que se acababa de hacer. Y fue la tarde y la mañana, día primero. Este fue el día domingo, con el instrumento, con la obra del Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 2 que la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y sabemos por Juan capítulo 1 que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, también estaba ahí, era el Logos, la palabra divina por la cual fueron creadas todas las cosas que existen. Y el resto de los días de la creación, Dios va a hacer el cielo atmosférico, la atmósfera, en el segundo día. Luego va a crear la tierra y las plantas en el tercer día, y simplemente es hasta el cuarto día que el Señor crea el sol, la luna y las estrellas. Y llama la atención, podemos preguntarnos, ¿por qué las plantas para hacer fotosíntesis necesitan la luz? Ya la luz estaba desde el primer día, pero la luz no necesita el sol para eh, estar sobre nosotros. Es Dios aquel que da origen a la luz. Es Cristo mismo, se llamó la luz del mundo. Por medio de esa luz que Dios creó, todo lo que existía tenía vida. Sin embargo, Dios creó el sol, la luna y las estrellas como instrumentos para proveer de luz sobre la tierra. De la misma manera hizo en el quinto día los peces, las aves, y dice que Dios los bendijo, verso 22, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y multiplíquense las aves
en la tierra, y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y la misma manera, el día sexto, bendijo a los seres vivientes de la tierra. De esta manera, con su bendición, Dios está convirtiendo a los animales en instrumento para generar vida. Esto nos enseña que Dios no necesita medios para hacer su obra en la tierra. Sin embargo, así los ha establecido para bendecir a lo que existe. No necesita el sol para producir la luz. Él es la luz. Él pone la luz en medio de este mundo de una forma soberana. Sin embargo, Él ha establecido el sol. Él no necesita de animales para crear la vida. Sin embargo, Él ha establecido usar la reproducción para crear la vida. Dios es la fuente de la luz y de la vida en el mundo. Y llegamos al sexto día cuando Él dice, hagamos. La Trinidad completa se puso de acuerdo en la creación del hombre para hacer a un hombre a su imagen y semejanza, como el sello perfecto de la creación que señorearía sobre todo lo que existe. Y creó Dios al hombre a su imagen en la perfección moral y de carácter, con dominio sobre la creación, con capacidad para crear, para entender a su creador. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El hombre fue creado varón y hembra. En la forma en que Dios creó a la humanidad, la hizo una familia para generar descendencia al Señor. El resto de los animales fueron creados por la palabra de Dios en números desconocidos pero grandes. Sin embargo, el hombre fue hecho dos, y como complementos perfectos para reflejar la imagen y la gloria de Dios. Y el Señor les bendijo para fructificarse y multiplicarse, llenar la tierra y ejercer el dominio sobre ella. De esta manera, el Señor establece a la humanidad como el sello de su creación, como la firma de su obra en el mundo. Nuestro Dios es el Dios que crea, el Dios que restaura. Él es el Dios soberano. Y eso lo podemos ver también reflejado en nuestro siguiente texto en Esdras capítulo 1, en el cual, luego del pueblo de Israel estar deportado 70 años, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, en el año 520, antes de Cristo, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, en cumplimiento de lo que el Señor había dicho anteriormente a través del profeta. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra por palabra y también por escrito en su reino, básicamente que Dios le había dado el reino para que él le restaurara una casa en Jerusalén. Y de esta manera, a pesar del pecado de Israel, a pesar de la iniquidad de los persas, Dios se vale de instrumentos humanos, como acabamos de ver en Génesis capítulo 1. Dios se vale de instrumentos humanos para llevar a cabo su obra soberana. Lo usó a Jeremías, lo usó a Ciro, y también despertó el espíritu del pueblo para restaurar a la nación de Israel luego de 70 años de deportación. Y los israelitas, los judíos de las tribus de Judá y Benjamín, con los sacerdotes y levitas, dice el texto, verso 5, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén, fueron movidos, su espíritu fue despertado por Dios para llevar a cabo la obra del Señor. Aquí vemos la soberanía de Dios y de igual manera la responsabilidad humana que nosotros tenemos en la obra en que Dios nos ha dispuesto. El Señor ha colocado un lugar especial para cada uno de sus hijos
en la tarea de hacer avanzar su reino y somos instrumento en sus manos para llevar a cabo su obra. Habían pasado 70 años desde la destrucción del templo, desde la deportación. El pueblo de Israel había perdido toda esperanza. Sin embargo, la palabra de Dios permanece firme. Amado hermano, amada hermana, en este año nuevo recuerda que nuestro Dios es el Dios creador, es el Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y es aquel que cumple todas sus promesas. Dios es un Dios fiel que llevará a cabo aquello que se ha prometido hacer y nosotros somos instrumento en sus manos para ejecutar su obra. Nuestro tercer texto de esta breve reflexión se encuentra en Mateo capítulo 1, donde el evangelista comienza a narrar, versículo 1, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El tema del evangelio de Mateo es demostrar a Jesús como el Mesías que había sido prometido por Dios a los judíos, y de esa manera comienza apelando a el cumplimiento de dos profecías. Este es el libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, porque en 2 de Samuel capítulo 7 Dios le promete a David un hijo que saldría de sus entrañas y que edificaría una casa a su nombre. Y en Génesis capítulo 15, capítulo 12, capítulo 15 y capítulo 17, Dios le promete a Abraham que en su simiente habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. Igualmente hace lo mismo con Isaac en Génesis 26, con Jacob en Génesis 28 y nuevamente con Jacob en el capítulo 34. Esa simiente de Abraham, dice Pablo en la carta a los Gálatas, no es otro que nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Mateo lo señala en esta genealogía, en la cual es llamativa además la participación femenina, donde se mencionan a las tres mujeres de la genealogía de Jesús: Tamar, quien había sido nuera de Judá y que engendró a Fares y a Sara; también Salmón, que engendró de Rahab a Boz, y este a su vez engendró de Ruth, que de paso es la única mujer junto con Esther que tiene el nombre suyo un libro de la Biblia; y David, donde se nos refiere a Betsabé. De esta genealogía de hombres perversos y justos, el Señor levanta al Cristo, aquel logos de vida que estaba en el principio, aquel que es la luz del mundo, se hizo hombre para cargar con los pecados de los hombres, y no vino de una genealogía gloriosa de emperadores que conquistaron, ni de hombres justos que guardaron siempre la fidelidad, sino que vino de personas que de antemano sabían sus malas acciones, que de antemano sabía los pecados que cometerían, y vino precisamente para restaurar a esa humanidad. José es colocado como un ejemplo de piedad, como un hombre que, aunque no entendía quizás todo lo que estaba pasando, fue fiel a Dios, y al hallar a María encinta, quiso abandonarla secretamente, y sin embargo, como por la revelación de Dios, un ángel le da indicaciones respecto al niño, versículo 21, y en cumplimiento de Isaías 7:14, sé lo que no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, en cumplimiento al Salmo 136, porque él
salvará a su pueblo de sus pecados. Con su muerte y resurrección, nuestro bendito Señor nos ha redimido de toda iniquidad y nos ha salvado de nuestros pecados. Todo esto aconteció de acuerdo a lo que fue profetizado en Isaías 7:14, porque Dios cumple sus promesas. Cumplió las promesas hechas a David, las promesas hechas a Abraham, cumplió cada una de las profecías y cada una de sus palabras que habló por los profetas. Amados hermanos, nuestro Dios es fiel. Él prometió y envió a su Hijo para redimir y salvar a su pueblo, para restaurar aquello que fue destruido por el pecado, y de la manera que Él habló y de las tinieblas resplandeció la luz. Así Él ha resplandecido en nuestros corazones. Así la luz del mundo resplandeció en las tinieblas de la aldea de Belén, y así la gloria de Cristo resplandece en nosotros por la obra de su Espíritu Santo. Según vemos en nuestro cuarto y último texto, Hechos, capítulo 1, donde el Señor mismo anuncia la pronta venida del Espíritu Santo para llenar de poder, para investir de poder a sus apóstoles y a la iglesia. Estando juntos les mandó, versículo 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu que en Génesis 1 se movía sobre las aguas, el Espíritu que despertó a los judíos para la obra en Esdras capítulo 1, el Espíritu que concibió un cuerpo para el Hijo en Mateo capítulo 1, es el Espíritu que ahora que vino sobre los apóstoles en su momento y que vino sobre cada uno de nosotros para hacernos, capacitarnos como instrumentos útiles en la obra de Cristo. Por eso este libro ha sido llamado Los Hechos del Espíritu Santo, o los Hechos de Jesús a través de su Espíritu por medio de sus apóstoles. Los apóstoles le preguntan si restauraría el reino a Israel en aquel tiempo, como era la esperanza de estos judíos. Sin embargo, Él les dijo una verdad que debe ser también para nosotros: no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay cosas que están ocultas para nosotros. Sin embargo, nos corresponde hacer la obra que Dios nos ha encomendado por medio del poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La restauración del reino de Dios, el avance del reino de Dios es por medio de su iglesia, a través de la proclamación del testimonio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, como el Señor ha ordenado a su pueblo. Y de esta manera ocurrió su ascensión. Cristo fue tomado de sus apóstoles al cielo, y como dicen los ángeles, de esta misma manera volverá, como lo vieron ir al cielo. De la misma manera y de la forma en que ninguna promesa del Señor cayó por tierra, así nosotros esperamos el cumplimiento pleno de sus promesas, entre ellas el glorioso retorno de nuestro Señor. Y como hablamos de la responsabilidad de los hombres, así los discípulos estaban dedicados continuamente en oraciones y ruegos, aguardando la venida del Espíritu Santo, como les dijo el Señor. Y así hicieron, según la boca de Pedro, la elección de aquel que habría de sustituir a Judas como uno de los apóstoles. Y por la gracia y el poder de Dios eligen a Matías para que siga o para que asuma
ese cargo, lo cual también nos enseña, amados hermanos, que en los propósitos de Dios todos tenemos un tiempo. Matías había pasado tiempo con Jesús, había estado al lado del Señor y aún así no había recibido un lugar de honor, un lugar que tenía Judas, no otro. Sin embargo, en el tiempo oportuno el Señor se encarga de poner todas las cosas en su lugar. Debemos continuar haciendo la obra que el Señor nos ha encomendado con paciencia en este nuevo año, dependiendo del Espíritu Santo, descansando en el Señor y en su poder, porque nuestro Dios es poderoso, soberano y fiel.